Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erandi y esto es La Island. El día de hoy vamos a hacer un video que es un poquito diferente a lo que he venido haciendo en los videos pasados. Y esto se debe a que estoy haciendo mi maestría, ya lo había comentado. Estoy haciendo el segundo capítulo, entonces no me da muchísimo la cabeza de estar investigando ciertos temas como suelo hacer en el blog. Y tampoco he tenido tiempo de salir a grabar porque esta semana voy a estar bastante ocupada para terminar este capítulo y si bien nos va, para finales de este mes ya podría tener mi segundo capítulo. Entonces agradecería mucho su comprensión y pues este video, o lo que sea, va a tratar de mi experiencia personal aquí como migrante en Islandia. Como contexto, les quiero contar que yo llevo viviendo ya, voy a cumplir 3 años. Oficialmente cumpliría dichos años en septiembre. Entonces, pues ya más o menos he estado pues adaptándome un poco a estos cambios. Y también como contexto, les quiero contar que yo viví 3 años en Suecia. Entonces, llevo 6 años fuera de México, lo cual no son muchos, pero pues ya empiezan a sentirse un poquito más pesados, en el sentido de que cada vez que regreso a México ya me siento muchísimo más ajena a los cambios. Ya hay lugares nuevos, muchas cosas que yo conocía pues ya no se ven iguales, ya no son las mismas. Y pues eso desde cierta forma te pone como en un limbo en el que pues sí perteneces ahí, pero no, ya no tanto, entonces estás ahí, recuerdas ciertas cosas, pero hay muchísimos cambios y cuando regresas pues es como de, oh, sorpresa, la vida y las cosas son distintas. Este video está inspirado en el clásico western, El bueno, el malo y el feo, porque pues me gusta esa película, entonces esta será una colección de videos de lo bueno, lo malo y lo feo de vivir en Islandia. Esta es la primera parte, se empieza por lo bueno. Quiero también señalar que esto es mi opinión, pero tampoco es una opinión como muy seria. Este es un video de entretenimiento, no se lo tomen tan al pie de la letra, pues. Para lo bueno y para lo malo estoy hablando mucho de mi opinión y mi experiencia, y lo feo específicamente lo consideré como cosas feas que no nada más me han pasado a mí, sino que tiene que ver como más una cuestión social, global, que están en la opinión pública y que no tienen que ver con mi anécdota personal. Entonces, podría hacer grandes listas porque la verdad es que hay muchas cosas buenas de vivir en Islandia y eso pues es un poco lógico, considerando la calidad de vida y las estadísticas y el nivel adquisitivo de la gente. Sin embargo, creo que pues quería reducirlo a puntos en específico que yo he considerado. Tampoco los tomen como, wow, qué seriedad, esto es puro entretenimiento. No me voy a poner a hablar de cosas muy serias porque pues es YouTube, ¿sabe usted? Es YouTube. Pero les puedo hablar de 5 cosas que me hacen a mí quedarme. Como contexto también, yo no vine a Islandia simplemente porque mi esposo es islandés, sino porque no nos gustó Suecia o no fue lo que esperábamos. Y no voy a decir muchas cosas sobre Suecia, pero es un poco mi contexto para decir las cuestiones por las que prefiero estar en Islandia en comparación tanto a Suecia como México. En teoría y en papel podría sonar que porque son países nórdicos, tienen costumbres similares y actitudes similares y estilos de vida similares, pero en nuestra experiencia no fue tan así. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con el primer punto. El primer punto de las cosas buenas, y disculpe usted si miro hacia abajo porque aquí tengo mi listita, es la seguridad. Y esto es un concepto muy amplio. Evidentemente, estoy hablando de una cuestión de la violencia que se vive en México. Ustedes saben, la situación en México no es la situación de otros lugares, ¿no? No quiero adentrarme muchísimo en este tema escabroso, pero además de ese concepto de seguridad, quiero hablarles de otros conceptos de seguridad que yo no tenía en cuenta. Incluso en Suecia, por ejemplo, se cubrió ese aspecto de la seguridad, digamos, personal, de la seguridad física, de la integridad, por así decirlo,
Pero hay otro tipo de seguridades que yo no tenía idea que podrían ser posibles, ¿no? Y una cosa es la seguridad patrimonial, la seguridad laboral, la seguridad social, la seguridad económica. Todos esos niveles, digamos, como de protección, de sentirte tranquilo con las cosas que tienes. Para mí ha sido un cambio llegar a Islandia. Evidentemente llegar a Suecia fue un cambio enorme, pero muchísimo más aquí. Claro está que es también porque es un país chico y... Phil Barrera. Perdón. Chico, que es muchísimo más fácil controlar, digamos, ciertas problemáticas que puedan tener. Eso no quiere decir que no existan esas problemáticas, pero es radical el cambio. Punto número 2, los sindicatos. Yo no sé de dónde estén ustedes viéndome. Bueno, sí sé. Por cierto, voy a hacer una pausa. Gracias a los 22 suscriptores. Entonces, por eso sé que la mayoría son de México, si no es que todos. Voy a la situación del sindicato. Yo no consideraba, bueno, no tenía como mucha noción de sindicatos porque yo entré a trabajar a México un ratito y pues no tenía sindicato. Entonces, o sea, no estaba sindicalizada. Sabía de los sindicatos, obviamente, por cuestiones que tú escuchas, tanto en la calle, también cuestiones que tú lees, las problemáticas que hay, etcétera, etcétera, etcétera. En Suecia, por ejemplo, los sindicatos eran como, pues, instituciones medio fantasma porque estaban ahí pero no estaban. Y aquí la presencia de los sindicatos es muy distinta a la concepción que yo tenía de los sindicatos. Son sindicatos muy fuertes y ponen un balance entre pues aquellos para los que uno trabaja y los trabajadores. Tienen muchísimas prestaciones como trabajador y lo más interesante para mí es que sí son factibles, o sea, por decirles, gracias a mi sindicato he podido pagar uno de los años de mi maestría, entonces yo lo agradezco muchísimo. Sé de buena fuente que hay gente, o sea, que lo ocupa para los lentes, para cierto tipo de gastos, incluso para vacacionar, o sea, tienen ellos casas de verano y cosas así, y la gente los ocupa, entonces tiene muchísimo que ver con lo que decía anteriormente. Esa seguridad laboral, esa protección que tengo como trabajadora, pues es una de las cosas que me hace sentirme cobijada en esta sociedad. La tercera. Esta va a ser chistosa. Esta es, no me tomo muy en serio, a lo mejor hay unas que sí las pensé mucho y hay otras que fue como la tengo que poner porque la tengo que poner. Y esta es el agua. Esto es una cosa media tonta, pero a partir de que fuimos ahora a Grecia, empecé como a pensar lo mucho que me he acostumbrado a muchísimas cosas de la vida en Islandia. Con el agua me refiero a algo simbólico. Simboliza mi adaptación a Islandia en una sola cosa. O sea, es el objeto de mi adaptación. Por muchos años, mi esposo se quejaba de cuando íbamos a otros lugares, específicamente obvio a México, de que el agua le sabía diferente. Y yo me quedaba como, ¿cómo te puede saber diferente? El agua no sabe nada. O sea, ¿qué tan diferente es? Con el paso del tiempo, pues sí, he notado como cambios de sabores de agua. Esto es muy difícil de explicar. Pero el punto es que cuando yo llegué a Islandia, pues a buenas a primeras no percibí, oh, wow, esta agua sabe distinta o esta agua es la mejor agua del planeta. No lo sé. O sea, nunca he sentido aquí que el agua es particularmente distinta a las otras aguas que he bebido en otros lugares. Pero resulta que cuando salgo de Islandia, el agua me sabe muy densa. Sobre todo, por ejemplo, la más densa que he probado fue en Ámsterdam. Cerca de un aeropuerto nos quedamos en un hotel porque íbamos a un vuelo a México. Y no es que sepa mal, no es que, o sea, no sé qué sea, pero es muy densa. Y eso como que de repente me lleva a la reflexión de lo mucho que me he acostumbrado a ciertas cosas aquí en Islandia, que a lo mejor pues no suenan a wow, qué importante es que te sepa el agua no densa o que te sepa el agua específicamente algo, pero pues eso pasa. La cuarta cosa es algo lógico. Si ustedes han leído mi blog y pues no sé, también si han visto el canal, como que ya sabrán a qué me voy a referir. Una de mis cosas favoritas y una de las cosas buenas de Islandia es la cultura. En general, entiéndase la cultura como todas sus expresiones en todo su significado.
Pero aquí yo quiero hacer énfasis en una parte muy importante de la cultura, y eso es el islandés, o sea, el idioma. A mí me interesan mucho las cuestiones culturales. En Islandia, mucho de, digamos, la identidad islandesa es atravesada por el idioma, ¿no? O sea, no todos los lugares la identidad es atravesada por el idioma, sobre todo si hablas un idioma, ya saben ustedes, que fue del idioma de la colonia o idioma de otros procesos históricos, lo que sea, no necesariamente el idioma atraviesa la cultura. Pero en el caso de Islandia sí, al grado de que el idioma se vuelve un mediador. Esto no lo digo yo, pero lo he escuchado mucho y lo he visto mucho, que aquella persona que habla islandés es muchísimo más fácil que se integre al grupo. Aprender islandés también es aprender muchísimo sobre su historia y muchísimo sobre su manera de entender el mundo. Por eso yo tengo el interés, de aprender el islandés a un nivel en el que pueda como comprender muchísimo más cosas. Y además, o sea, como una ramificación del idioma islandés es pues la literatura islandesa. Históricamente, desde de las sagas hasta la novela policíaca de hoy en día, el islandés es como un hilo conductor. El idioma tiene un gran peso cultural. El hecho de que ellos puedan leer sus sagas o que lo vean como esta relación de sí mismos en el presente con el pasado histórico que tienen, pues es fascinante. A mí me gusta mucho eso y me gusta aprender muchas cosas a través de su literatura. Poquito a poco tener acceso a esa literatura conforme yo también avanzo en mi nivel de islandés, pues es también gratificante. El número 5 y el último punto es, pues no sé, yo creo que es una de las cosas más bonitas que me han tocado ver aquí. Islandia tiene muchísima fama por sus paisajes naturales, por, no sé, la inexistente vegetación, quizás por su fauna, sobre todo sus aves, pero creo que también una de las cosas que los países del norte en general tienen fama de que se puedan ver las auroras boreales. Y para mí, ver las auroras boreales ha sido uno de los espectáculos más bellos que he experimentado, si no es que el más. O sea, ahorita no sé qué otra cosa se le compare. La segunda vez que las vi, la primera vez fue bellísimo, pero estaban como más alejadas de la posición en la que yo estaba. La segunda vez que las vi, si a usted le interesa, tengo una especie de narración, un artículo en La Isla, que se los dejaré en la caja de descripción. Esa vez fue muy, no sé, muy fantástico. A mí todo lo que sea o que me lleve como a este lugar de la ilusión, de tener 3 años y de impactarme por las cosas como si fueran la primera vez, todo eso a mí me llena de mucha satisfacción y son de las cosas que más recuerdo. Y ese día estaban las auroras, se veían como un poquito alejadas, no necesariamente estábamos debajo de ellas, por así decirlo, pero de pronto pues las auroras cambian como de rumbo y se perfiló hacia donde estábamos nosotros y tú podías ver la aurora así como si estuviera podíamos ver la aurora sobre nosotros y era un espectáculo precioso, precioso, precioso. Era una aurora verde, se podía ver como si fueran pequeños hilos, como si fueran delgadas líneas, como si pudieran atravesar todo el cielo y que te pudieran perforar a ti. A lo mejor yo estoy siendo un poco dramática. Ha sido uno de los espectáculos más maravillosos, además de que el cielo estaba súper despejado, se veían las estrellas, todo muy bonito. Las auroras boreales empiezan alrededor de septiembre. Espero poder tener imágenes para este canal. Usted sabrá, las auroras boreales son muy difíciles de grabar y de tomar foto. Se necesitan equipos un poquito más sofisticados con lo que yo cuento para grabar y con lo que hago estos videos. Entonces no sé qué tanta calidad tenga yo para grabarles, pero voy a intentarlo si es que se avecina. Y parte de esto, de por qué lo quise poner como uno de los puntos, es que a mí desde chica me ilusionaba saber que existía un lugar que pudieras experimentar todo esto. En mis ideas de la infancia yo pensaba que en algún momento las iba a poder ver, porque Europa sonaba muy lejos. Lo más probable es que yo iba a poder verlas en Alaska. Entonces en mi idea yo dije, algún día iré a Alaska y las iré a ver y las contemplaré, pero no fue así. Nunca he ido a Alaska, muchísimo menos, o sea, pensaba yo a esa edad
que iba a llegar un día en el que podía vivir en un lugar donde cada año podría estar viendo el espectáculo de las auroras boreales. Y ya. Esto es todo por el video de hoy. Les recuerdo que pues esta es un poco de mi opinión. Son de las cosas que me hacen sentir bastante contenta. Podría yo hacer una gran lista, una lista con muchísimas cosas que Islandia tiene, tanto chistosas o cotorras como unas que añadí en esta lista, así como muchísimo más serias. Pero pues estas las consideré porque creo que son importantes y porque creo que sí son de las principales. No sé si todas son las principales, obviamente, pues hay unas que no me tomen tan en serio. Pues hay otras razones, obviamente personales, por las que yo decidí quedarme en Islandia. Quizás no me mueva en los próximos, no sé, 10 años, pero pues no sé. Si ustedes me preguntan, ¿te regresarías a México? No lo sé. No lo sé, porque a mí me gusta México. Ya les contaré qué cosas no me gustan de Islandia, pero pues uno nunca puede decir nunca. O sea, yo pensaba que me iba a quedar para siempre en Suecia, pues para siempre fueron 3 años. Entonces, a partir de eso yo no puedo concluir o decir o asumir que en el futuro voy a hacer o deshacer, porque pues la vida me ha demostrado que cambio de opinión y pues nada. Entonces, por el momento, estas son algunas de las razones por las que voy a estarme aquí en Islandia. Si les gustó este video, recuerden que pueden hacer lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Nos vemos la próxima semana con más cosas y con más contenido. Y bye. Tack för er. Bless, bless.